Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y un cafecito también. En esta ocasión vamos a hablar de la UEFA Champions League, como lo pueden ver en nuestros fondos, porque ya tuvimos la fecha número 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League, con resultados muy interesantes, actuación de los colombianos y demás, que vamos a estar analizando aquí en este nuevo capítulo de Café y Fútbol para todos ustedes, además de un par de noticias del fútbol que también vamos a estarles comentando en este episodio. Hoy quiero hacer una mención especial por dos razones. Tengo dos menciones para hacer el día de hoy. La primera es una mención especial porque, como se pudieron dar cuenta, estamos estrenando nueva imagen, estamos estrenando nuevo logo, tenemos nueva imagen, nuevo concepto visual para Café y Fútbol. Quiero darle la mención especial a una amiga muy querida que me colaboró con este diseño. Se llama Dayana Cuchilla, a quien le quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial, y la mención para ella por ser la autora de esta nueva imagen que a partir de la fecha estamos usando en Café y Fútbol. Ya la pueden ver en nuestro Instagram como @Café y Fútbol_FC, como aparecemos acá en nuestro canal, y a partir de ahora en todos nuestros contenidos vamos a estar con esta nueva imagen. Mención para Dayana, le mando un abrazo muy especial a ella, y también mención para un caballero al que quiero empezar saludando el día de hoy, porque estamos cerquita de que cumpla años, de que se haga un año más viejo, el señor Néstor Daniel Ruiz. Feliz casi cumpleaños, caballero, y bienvenido a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? A Sebastián, a Donado, gracias por el mensaje. Les tengo un aprecio a cada uno de ustedes y hablemos de la competición más importante del fútbol, Nico. Perfecto, Estico, claro que sí, feliz casi cumpleaños, estamos a unos días de que los cumplas, muy feliz. Y bueno, ya la próxima semana nos vas a contar cómo la pasaste en ese cumpleaños, un año más viejo. Oigas, cómo pasa el tiempo ya. Señor Juan David Donado, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Café y Fútbol. Bien, Nico, primero que todo, pues damos aquí las felicitaciones adelantadas a nuestro compañero Néstor, que prontamente va a estar de cumpleaños, y también conectados, sintonizados con todo lo que tiene que ver con la Champions League, también con mucha presencia de nuestros deportistas colombianos, que ya hablaremos de ellos más adelante. Claro que sí, señor Juan David Donado. Aquí que más tarde le cantamos el cumpleaños a Néstor al final. Vamos a ver, para que lo vea el mismo día del cumpleaños y se acuerde que aquí se lo cantamos primero. Señor Sebastián Leguizamón, ¿cómo estás, Evitas? Bienvenido. Hola, Nico, y pues a mis compañeros, un abrazo bien fuerte a mi gran amigo y hermano Daniel, y que cumplan muchos más y hablar del mejor torneo de la Champions. Bueno, es que desde ya faltan 3 días en el momento en el que estamos grabando este capítulo para el cumpleaños de Néstor. Cuando ustedes lo vean, probablemente faltarán 2, faltará 1 o ya estará de cumpleaños. Así que desde ya, Néstor Daniel Ruiz, un feliz cumpleaños para ti. Y hablando de ti, pues empecemos contigo, Néstor. Hablemos un poquito del dato curioso que tenemos para el capítulo de hoy, ya que vamos a hablar de la UEFA
Champions League, pues empezamos nada más y nada menos que con el dato curioso del señor Néstor Daniel Ruiz acerca de la Champions, de esta competición importante, interesante para todo el mundo del fútbol y que por segunda ocasión está en el nuevo formato, Néstor. Hablemos un poquito de la Champions. Claro que sí, Nico. El dato curioso para este capítulo es sobre el jugador Bukayo Saka del Arsenal, que marcó en 3 partidos consecutivos de eliminatorias, algo que ningún jugador del Arsenal lograba desde Thierry Henry en el año 2006. Perfecto, Néstor Daniel Ruiz, 3 partidos consecutivos en Champions, ¿cierto? En fase de Champions de eliminatoria. Interesante, Bukayo Saka, gran delantero, gran jugador del Arsenal y que marque, que cumpla con este récord que además le pertenecía también a un histórico como Thierry Henry. Muy interesante el dato que nos trae el casi cumpleañero ya señor Néstor Daniel Ruiz. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar con la fecha 2, fase de liga, pero antes, querida audiencia, los invitamos a prepararse su cafecito muy especialmente, claro que sí. Nosotros ya tenemos el nuestro listo, nos vamos también disfrutando con ustedes, decimos salud y arrancamos con este nuevo capítulo. Perfecto. Y ahora para arrancar con esta fecha 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League, señor Juan David Donado nos tiene los resultados. Donado, hablemos un poquito de cómo se jugó la fecha, los resultados de la fecha 2 de la UEFA Champions League, porque hubo partidos muy interesantes y vamos aquí a mencionarlos rápidamente. Así es, Nico, el 30 y el 1 de noviembre se jugaron estas fechas, todos octubre, los encuentros, señor, de la fecha... 1 de octubre. Exactamente. Empezamos con el partido del Atalanta contra el Brujas, que ganó el equipo italiano 2-1. Después el Kairat recibió al Real Madrid, donde ganaría el conjunto blanco 5-0. El Marsella jugaría con el Ajax, que ganaría el club francés por 4-0. El Atlético de Madrid le ganaría 5-1 al Eintracht de Frankfurt. El Galatasaray ganaría en condición de local 1-0 ante el Liverpool. El empate también registramos del Bodø Glimt contra el Tottenham Hotspur. La victoria 3-0 del Inter de Milán frente al Slavia Praga. El Pafos caería en condición de local con el Bayern Múnich 5-1 y hasta el 30 de septiembre tuvimos el último partido con Chelsea 1, Benfica 0. Ya para el 1 de octubre tuvimos el Cabaraj, que tuvo presencia de colombianos, 2-0 le ganaría el Copenhague en condición de local. También tenemos al Unión belga, que caería en condición de local 4-0 contra el Newcastle de Inglaterra. El Arsenal ganaría 2-0 al Olympiacos. La igualdad del Mónaco con el Manchester City 2-2. El Bayer Leverkusen quedaría empatado con el PSV 1-1. El Borussia Dortmund en condición de local le ganaría al Athletic Club de Bilbao 4-1. El Barcelona caería 2-1 ante el Paris Saint-Germain en condición de local. El Napoli ganaría 2-1. Y el último partido que registramos, Villarreal 2, Juventus 2. Perfecto, partidazos. Me llama mucho la atención que hay muchas goleadas en esta jornada. Hay muchos partidos con más de 2-3 goles que ya vamos a ir revisando. Primero que todo mencionar que Donado está triste porque perdió el Barcelona. Ay, pobrecito. Bueno, vamos a mencionar rápidamente partidos, porque tuvimos actuación también de colombianos. Entonces, me gustaría hacer énfasis en esos partidos de los colombianos, aunque podemos ir mencionando también otros compromisos, otros partidos interesantes, pero quiero empezar hablando básicamente de los colombianos y me gustaría empezar diciendo que no fueron buenas noticias. La primera, porque el señor Richard Ríos fue el que le dio la derrota a su equipo. Tristemente, siento que fue una acción infortunada, porque realmente pues un autogol no se lo quiere hacer nadie, ¿no? Y menos un jugador que está empezando en la élite del fútbol europeo, que realmente llegó con mucha expectativa, que venía jugando muy bien, porque hay que decirlo, Richard Ríos en el Benfica ya se ha convertido en una pieza clave, importante, fundamental del equipo, y que termine en una acción tan infortunada como la que pues, le ocurrió para su autogol,
pues es triste, es complicado, pero no se puede dejar caer. Eso no le quita que es un buen jugador. Y que realmente pues son cosas del fútbol. Entonces quiero escuchar su percepción, muchachos. Benfica 0, que Chelsea 1, Benfica 0, para que lo mencionemos rápidamente, con autogol de Richard Ríos. ¿Quién quiere hablar? Creo que Néstor, Daniel, tuviste que se habla en este correo. Sí, Nico, un resultado lamentable para el conjunto de Mourinho, que es el nuevo entrenador de Richard Ríos en el Benfica. Un resultado donde el Benfica venía trabajando bien el partido contra el Chelsea de Enzo Fernández, de Pedro Neto, de el técnico y otros jugadores importantes para el Chelsea. Y hubo una jugada desafortunada donde la defensa del Benfica no le colabora a el despeje de Richard Ríos, porque en esa jugada, si Richard Ríos no hubiera despejado, el gol hubiera sido para Enzo Fernández. Fue una jugada del pase de la muerte. Y Mourinho habló sobre el respaldo que le tiene a Richard Ríos, mencionando estas palabras: comienzo a comprenderlo mejor, aunque tuvo la mala suerte de estar en el gol en contra. Es un buen jugador cuando juega en profundidad, por lo tanto necesita espacio para jugar. No se le da muy bien en los espacios reducidos, pero puede recuperar muy bien el balón cuando está en juego. Esto siendo criticado un poco por su precio de transferencia, Nico. Y ese fue el resultado, 1-0, donde cayó el Benfica, condición de visitante frente al Chelsea. Sí, una acción infortunada, la verdad. A mí me pareció triste, pero siento que es bueno que Mourinho lo respalde. O sea, Mourinho más que nadie sabe las condiciones que él tiene, me gustan las palabras que él dice. Sabe que Richard Ríos es un jugador que necesita espacio para jugar y que le cuesta más cuando retrocede mucho. Es decir, lo que le pasó en el gol. En el gol, ¿dónde estaba Richard Ríos? En su propia área, ¿cierto? En su propia área defendiendo. Cuando le toca retrasarse mucho, Richard Ríos pierde movilidad, pierde espacio, pierde capacidad de jugar. Y ustedes saben que él jugó en el microfútbol. ¿Y qué pasa? En el microfútbol también hay espacio, ¿cierto? Un jugador de microfútbol necesita espacio para lucirse. Le pasa a Richard Ríos, obviamente ya se ha adaptado al fútbol 11 y demás, pero en la selección también, como lo vemos, en la selección lo solemos ver de mitad de campo hacia arriba. No es muy común ver a Richard Ríos de mitad de campo hacia atrás. En esta ocasión, infortunadamente, pues fue el que termina cometiendo el autogol. Y lo que dice Néstor es muy cierto. Si no lo metía él en contra, lo metía Enzo Fernández a su espalda. Entonces era complicada la defendida, también culpa. No quiero echar culpables, pero siento que es responsabilidad no solo de él, sino de la saga defensiva en general. Pero bueno, quiero escuchar el concepto del señor Juan David Donado al respecto. Donado, infortunada acción de Richard Ríos, pero cuenta con todo el respaldo de su entrenador. Bueno, yo creo que eso también es importante porque Mourinho viene hace un par de partidos, el entrenador está recién llegado, y respaldar a un jugador que viene también siendo una pieza clave para el equipo cuando recién llega, eso también es importante, tener ese tipo de respaldo, y más de un entrenador que no es que haya dirigido 2 o 3 competiciones importantes. Este es un entrenador de mucho recorrido, entonces se entiende un poco lo que está buscando Mourinho con Richard. De alguna manera está buscando que él no tenga un bajón anímico, porque al contrario, lo que buscan es tener a esa pieza todavía con la mentalidad ganadora que ha tenido todos estos partidos, su buen rendimiento. Y también es una jugada complicada, el centro que llega, de por sí hay un compañero que está adelante que también pudo haber interceptado la pelota, y digamos que por la fuerza del balón no puede llegar a ella. Richard pues ya lo que hace es buscar despejar la pelota, y de todas formas, como lo mencionabas con Néstor, también estaba el otro jugador del Chelsea por detrás de Richard, entonces era muy complicada esta jugada, que uno no se puede llegar a imaginar que esto no terminara en otra cosa que no fuera gol si pasaba
el balón de Richard, haciendo el supuesto de que Richard no despejara la pelota. Pero sí, difícil el momento porque venía siendo una pieza que estaba siendo fundamental en su equipo y en Champions pues sufre una derrota con el autogol de Richard Ríos. Sí, es que no jugó mal el Benfica, simplemente tuvo esa acción desafortunada de la cual no se pudo reponer. Pero bueno, Cevitas, tu concepto también rápidamente. Pues Nico, toca que Richard Dios se acomode al nuevo planteamiento de Mourinho. Pues obviamente antes tenía el estilo del anterior técnico, pues tocaba mejorarles los errores y ojalá que recupere su nivel, como estaba en Palmeiras. Sí, ojalá que Richard Ríos mejore un poco su nivel, aunque no ha jugado mal, pero que ese tipo de acciones le permitan corregir cada vez más situaciones en cuanto al tema de estas jugadas. Ya saben que no puede jugar tan retrasado, entonces tiene que acomodarse. Mourinho lo conoce bien, ya lo mencionó, como lo dijo Néstor, sabe cómo debe jugar Richard Ríos, que es un jugador que necesita espacio, sobre todo de media cancha hacia arriba, y pues esperaríamos que así sea, que Richard Ríos pueda reponerse de esta acción infortunada con la cual pierde su equipo. Igual hasta ahora es la fecha 2, tiene todavía mucho terreno por delante el Benfica y estamos seguros de que se va a levantar de esa situación infortunada. Bueno, otro colombiano que tuvo acción fue el señor Davinson Sánchez, el cual pues su equipo venció, digamos que a uno de los equipos donde recientemente también estuvo un colombiano. El Galatasaray venció 1-0 al conjunto del Liverpool. Y pues bueno, yo quiero escuchar también conceptos del juego de Davinson, que para mí es uno de los mejores jugadores del Galatasaray y claramente de la selección Colombia. El gol lo marcó Víctor Osimhen al 16 de penal, y con eso el Galatasaray vence al Liverpool, un resultado que tampoco fue muy esperado, porque pues claramente no es por quitarle mérito al Galatasaray, pero se sabe que pues el Liverpool en este tipo de competiciones es fuerte. Néstor, hablemos un poquito de esta victoria y sobre todo de Davinson Sánchez, que sigue sumando minutos en su equipo y más que todo en una competición como la Champions League. Sí, Nico, Davinson Sánchez es pieza fundamental del Galatasaray. Recordemos que él vino proveniente del Tottenham, donde no le fue muy bien, donde ya los últimos partidos no era pieza fundamental y lo vendieron al conjunto turco, y ha sido importante en cada uno de los partidos. Ha salvado en varias jugadas al equipo de jugadas de gol concretas, un equipo muy fuerte como es el Liverpool, que sigue dando de qué hablar, no gana. Se le ven con buenas figuras, Beards, tiene a Salah, tiene a Alisson Becker, que salió lesionado, pero el conjunto del Galatasaray lo presionó, le jugó bien de tú a tú, no se le vio muy por debajo. Uno piensa que en estos partidos estos equipos se le ven meter por debajo a los equipos fuertes como el Liverpool, pero con trabajo, con esfuerzo y con ganas que se ganan estos partidos importantes de Champions. Davinson Sánchez logra una victoria importante de su equipo, enfrentando nada más y nada menos que al Liverpool. Perfecto, Cevitas, ¿qué podemos mencionar de este resultado pues el Galatasaray, que venció a un Liverpool que está acostumbrado a jugar ese tipo de competiciones? Me gustaría conocer también tu concepto. Pues Nico, siento que los fichajes no han encajado bien al estilo de Elliot, del técnico. Y también siento que falta como más definición, porque se fue Darwin Núñez y Isaac,
pero creo que no sé si ha jugado, pero no me ha marcado goles. Sí, no, yo quiero hacerles una pregunta, se la quiero hacer también a Donado rápidamente. Florian Wirtz, que es el 7 del Liverpool, el número que antes portaba Luchito Díaz, ¿sí ha sido hasta el momento un reemplazo digno o a la altura de lo que dejó Lucho Díaz, señor Donado? Mira, Nico, antes de este partido, y con eso también te respondo, los hinchas del Liverpool apodaron a este jugador como el agente 007, 7 partidos, 0 goles y 0 asistencias. Ahí tendrás tus consideraciones y tu respuesta. Creo que es un jugador que no se ha adaptado para nada a lo que venía cumpliendo Luis Díaz, y es que cuando tú botas a la calle, porque lo digo así, ahora que realmente se ve cómo fue que trataron a Luis Díaz en Liverpool, a tu segundo activo goleador, porque fue el segundo goleador de la temporada por detrás de Mohamed Salah, pues estas cosas es natural que pasen. Encima, Florian Wirtz es un jugador muy joven, de pronto no tiene como esa chispa de un jugador experimentado y que ya tiene su grado de madurez para afrontar los diversos partidos, y de todas maneras le dejan una presión muy grande a un chico que pagan de más de 100 millones por él, ¿sí? Entonces estamos hablando que es muy difícil ir a reemplazar un jugador que ya de por sí te está dando resultados inmediatos. Entonces esto también es una situación a tener en cuenta. Sin embargo, uno conoce las condiciones del alemán y de pronto con el paso de los partidos uno puede ver que el Liverpool crezca un poquito más. Pero mientras tanto, la realidad es que los fichajes del Liverpool todavía no han engranado bien. Hay algunos que como juegan los partidos como titular, otros los tienen en el banco. Por ejemplo, en las variantes que tuvo el Liverpool en este partido, Isaac entra al minuto 62 por Ekitike. Pues el cambio es por Gravenberch, pero ustedes saben que es delantero. Y otro de los que estaba por aquí, de los que están como titulares, Ekitike, Florian Wirtz, de los recién llegados también jugó Frimpong, que fue sustituido. Es decir, y realmente el Liverpool tiene que mirar bien cómo va a manejar sus piezas, porque estos jugadores, todos los fichajes, no tuvieron un buen partido el día que jugaron con el Liverpool, contra el Galatasaray. Y Davinson, pues una pieza clave para su equipo, que tuvo buena calificación en este encuentro, y además que tienen un registro donde terminan ganando con el pórtico entero. Entonces eso también es importante. Esticor, cuéntanos. Hemos visto casos en donde un equipo gasta miles de millones y el rendimiento no es el mejor. El caso PSG, donde estuvo Kylian Mbappé, Messi, Neymar, y el rendimiento no fue el mejor. Hoy lo está viviendo el Liverpool con Isaac, con Florian Wirtz, con Mohamed Salah, y es un equipo donde no hay ideas, Nico. Es un equipo donde los jugadores juegan solo para ellos y no juegan para la parte colectiva. Es algo, por decirlo así, impresentable lo que está viviendo hoy el Liverpool, porque es un equipo poderoso. Todos sabemos lo que representa el Liverpool en Inglaterra y en Europa, ¿no? Y la verdad, el técnico no ha sabido cómo darle la mejor versión a cada uno de estos jugadores en el plantel. Estoy completamente de acuerdo, y creo que todos tenemos la idea y el concepto general de que los fichajes del Liverpool, sobre todo Florian Wirtz, no han encajado en el conjunto inglés. Creo que no es el Liverpool de la temporada pasada, que fue campeón de la Liga, de la Premier, que realmente demostró, digamos, que otras cosas, otros conceptos, que era un equipo fuerte y que realmente se le notaba el engranaje de sus piezas, sobre todo con la ausencia de Luchito Díaz. No es por nada, pero siento
que Luchito Díaz sí hace falta en este equipo. Era el socio perfecto de Salah. Donado lo mencionaba súper bien. Fue el segundo goleador detrás del egipcio en la temporada y eso no es para menos. Y no es porque sea colombiano, o sea, simplemente es porque siento que no lo han podido reemplazar, como bien hacíamos la pregunta. Igual también me gustaría conocer su concepto, querida audiencia, de si ustedes piensan que realmente Florian Wirtz ha sido un buen reemplazo y si podrá encajar en este Liverpool que pues de momento no es ni la sombra de lo que era el semestre pasado. Pero bueno, cambiando ya de compromiso rápidamente, vamos a un colombiano que sí marcó la diferencia, aunque no en el resultado, pero sí sigue enchufado con el gol, sigue conectado con la red contraria, y es el señor Luis Javier Suárez, que marcó en la derrota 2-1 de Sporting de Lisboa frente al conjunto del Napoli. A pesar de esa derrota, el colombiano estuvo presente, marcó y fue de los mejores valorados. Ya les voy a dar la calificación. Fue de los mejores valorados en este compromiso el señor Luis Javier Suárez. Señor Juan David Donado, un colombiano más que marca la diferencia, que sigue anotando con su equipo, con la selección. Lo estamos viendo muy comprometido con el gol. Sí, Nico, pues Suárez vuelve a marcar. Entró como una alternativa en el partido. El jugador estaba como suplente y entró para jugar todo el segundo tiempo. Entró en el minuto 46 y inmediatamente, aquí para precisar, el gol llega al minuto 62 del colombiano, gol de tiro penal. Sin embargo, este no es suficiente para rescatar a su equipo, que perdió con el Napoli 2-1. Perfecto, compañeros, claro que sí. Bueno, les voy a contar rápidamente, gracias señor Donado también por tu concepto, cómo fue calificado. Perdóneme que desvíe la mirada, pero es que aquí estoy buscando precisamente esos datos de cómo fue valorado el señor Luis Javier Suárez en este compromiso, porque pues sí es importante mencionarlo. Bueno, les cuento rápidamente, pues el gol fue de penal, hay que decirlo. El gol de Suárez fue de penal al 62, el doblete de Højlund en el Napoli al 36 al 79, y pues Luis Javier Suárez, empezando que pues marcó el gol para su equipo y demás. Claramente siento que le faltó un poquito más de continuidad. Luis Suárez jugó el segundo tiempo, ingresó al 46 junto con Pedro Goncalves, jugó 40 y sí, básicamente jugó el segundo tiempo, 45 minutos más adición, marcó un gol. No tuvo asistencias, tuvo un tiro a puerta y 2 disparos bloqueados, tocó 18 veces nomás la pelota y pases precisos 10 de 11 para un 91% de precisión. Reemplazó a Geni Catamo, convirtió, como ya lo mencionamos, el gol de su equipo de penalti al 62 y su calificación fue de 6.8. Claro, no fue mejor valorado porque no jugó todo el partido. Si hubiera jugado todo el partido, pues hubiera sido un poco más fácil, un poquito mejor la calificación para él. Pero bueno, es un jugador más que sigue marcando la diferencia, que esperaremos siga rompiéndola con su equipo, porque llegó recientemente al Sporting y es el que está marcando los goles, las anotaciones en este compromiso, queridos compañeros. También vemos que ya Cevitas como que creo que se fue, tenía un percance allí, no pudo continuar, pero bueno, ya nosotros seguimos hablando de esto que es la UEFA Champions League. Bueno, ya para cerrar un poco este partido, señor Juan David Donado, hablemos un poquito de Kevin De Bruyne, que salió del Manchester City al Napoli y está respondiendo también en el conjunto italiano, ¿no? Así es, Nico, la conexión, ahora como la podemos llamar así, en el Napoli, la ex Manchester, tanto City como United, es que Kevin De Bruyne se conectó 2 veces con Højlund para anotar estos 2 goles que le dieron la victoria al Napoli, 2 asistencias del belga, y creo que ya comienza a funcionar en su equipo. Uno ya conoce las condiciones que tiene este jugador, ya experimentado, como salió del Manchester City, una leyenda más del club inglés, y bueno, ahora aquí con el Napoli
2 asistencias, Højlund conecta y su equipo gana 2-1. Perfecto, claro que sí, lo de Kevin De Bruyne también está siendo interesante en el conjunto del Napoli y me llama mucho la atención precisamente ese tema, pues porque encontró otro equipo en donde también rinde, es que el buen jugador rinde donde sea y se está viendo esa conexión entre De Bruyne y Højlund, que estoy seguro que al Napoli también le va a dar bastantes alegrías y bastantes goles también, de hecho. Señor Néstor Daniel Ruiz, tenemos datico de Luis Javier Suárez también para que lo mencionemos. Sí, Nico, ha marcado 10 goles y 2 asistencias en 11 partidos jugados entre Sporting y la selección. No solo quiere ganarse un cupo en la selección para el próximo Mundial, y son datos muy interesantes para tenerlo en cuenta en el Mundial del próximo año. Perfecto. Dices que 10 goles en 11 partidos, ¿te entendí? Okay. Sí, Nico, 10 goles en 11 partidos y 2 asistencias. O sea, ha participado en 13 anotaciones en 11 partidos. Venga, interesante lo de Luis Javier Suárez, muchachos, que ya demostró en la fecha de eliminatorias con la selección Colombia frente a Venezuela, marcando 4 goles, que realmente sí es un jugador para decir presente en el Mundial. Yo lo quisiera ver ahí, porque siento que es el jugador llamado a ser el 9 del equipo colombiano. Si sigue así, claramente va a ir al Mundial y esperamos que Néstor Lorenzo lo considere también dentro de esas opciones. Entonces, muy bien por Luis Javier Suárez, ya Néstico nos recalcaba los números, muy bien por Kevin De Bruyne en el Napoli, como lo mencionaba Donado, y esperamos que realmente sigamos viendo partidos de buen nivel también por parte de un colombiano como Luis Suárez y por parte de un histórico referente del fútbol como lo es Kevin De Bruyne. Pero bueno, cambiando de partido ya para ir avanzando. Lucho Díaz, tenemos a Lucho Díaz que sigue jugando con el Bayern Múnich, sigue marcando una diferencia, pero esta vez no jugó el partido completo, muchachos, esta vez no jugó el partido completo. Me parece extraño porque yo pensé que efectivamente sí iba a jugar el partido completo Lucho Díaz, pero esta vez no lo jugó completo, jugó el primer tiempo y pues no lo hizo mal. Siento que le faltó un poquito más de chispa arriba, pero bueno, quiero escucharlos a ustedes, muchachos. La victoria 5-1 del Bayern Múnich, una goleada importante, una de las tantas goleadas que vimos en la fecha, 5-1 frente al Pafo, señor Donado. Bueno, Nico, yo lo que veo aquí de este encuentro y más en la presencia de Luis Díaz en el encuentro es que las jugadas en ataque no siempre pasaban por el colombiano, digamos que no era tan influyente cuando se tenían en cuenta las transiciones de ataque. Inclusive hay una jugada donde Harry Kane marca uno de los goles, pero previamente Lucho, que ya le ha hecho el pase, le estaba pidiendo el pase de vuelta y Harry no se lo da y aún así convierte el gol. Entonces fue un partido discreto para Luis Díaz, en donde la influencia no fue tanta por lo mismo que te estaba precisando, y creo que también él encuentra una buena variante con Gnabry, que es el que finalmente sustituye a Luis Díaz, que también está teniendo un buen presente en el Bayern. Y bueno, de todas maneras esto no es como un signo de alerta, porque Luis Díaz viene siendo importante en el equipo. Quizás simplemente fue para darle descanso al jugador, o digamos que esto ya tiene que ver mucho más con una parte más técnica que otra cosa, pero por eso también vimos al colombiano 45 minutos. Perfecto, señor Néstor Daniel Ruiz, tus impresiones de la victoria abultada del Bayern frente al Pafos en Chipre. Bueno, Nico, Luis Díaz va a tener buenos partidos y va a tener no tan buenos, pero conocemos la calidad de jugador que es Luis Díaz. Lo más importante para el jugador es que en Alemania lo han recibido y lo han acoplado de excelente manera, ya sea el técnico Kompany y varios jugadores, algo que no tenía en Liverpool. Luis Díaz ha mencionado también
de algunos de sus jugadores que le ha ayudado bastante, como lo es Serge Gnabry y Joshua Kimmich, que son compañeros que le han ayudado muchísimo en acoplarse en todo, en su nueva etapa en Múnich. Y es un jugador que va a tener muy buenas oportunidades con Kompany, porque es un técnico que lo respalda y tiene su equipo. Y el Bayern tiene un equipazo que tiene buenos, tiene jugadores rodeados en cada una de las posiciones. Y Harry Kane, que ha sido un jugador importante y ha sido goleador, y creo que va a ser uno de los jugadores más determinantes en Champions y ya sea en la liga alemana. Sí, yo también considero lo mismo, que Lucho Díaz va a ser un jugador importante, bueno, ya es un jugador importante de por sí en el conjunto del Bayern Múnich. Sí, le falta un poquito más de chispa, le falta un poquito más de asociación, sobre todo que los compañeros lo encuentren a él. Pero sí, me parece interesante lo que puede aportar Luchito Díaz. Como bien lo dice Donado, pudo ser decisión técnica, le quisieron dar descanso. El equipo de por sí ya estaba ganando con una diferencia interesante, ya llevaba 4 goles arriba. Entonces, bueno, esperar a ver que Luchito Díaz se siga acoplando. Los goles fueron de Jackson, Harry Kane en doblete al 15 y al 34 y Olise al 68. Y Orsic marcó al 45 el descuento del Pafos. Los números de Lucho Díaz, tuvo 6.4 de calificación, digamos que 39 veces tocó la pelota, 26 de 29 toques precisos para un 90%, un pase largo acertado, eso me llama la atención, 2 tiros a puerta, un disparo bloqueado, 2 regates completados de 2 intentos, es decir, el 100% de los regates que intentó los completó. Ganó duelos en el suelo 4 de 5 que tuvo, no ganó ningún duelo aéreo de 3 que tuvo, perdió la pelota 4 veces, recibió 2 faltas, 6.4 de calificación para Lucho Díaz en este partido. El mejor valorado fue Harry Kane con doblete, 9.3. El segundo mejor valorado fue Michael Olise, que como lo mencionábamos dio 2 asistencias. Entonces esos 2 jugadores fueron interesantes en cuanto al manejo del Bayern Múnich en esta victoria 5-1 ante el conjunto del Pafos. Como lo dijimos, Lucho Díaz solo jugó la primera parte. Colombianos que sí fueron también titulares, esta vez en otra victoria de su equipo, fueron Camilo Durán y Kevin Medina, que fueron titulares en la victoria del Karabakh ante el Copenhague, que realmente, pues, interesante que esos colombianos, yo sé que no muchos los conocen, ya se los voy a mostrar, yo sé que no muchos los conocen, pero realmente son colombianos que están rompiéndola en Champions también, con el Karabakh. Entonces mírenlos acá, Camilo Durán y el señor Kevin Medina, para que los tengamos en cuenta. Camilo Durán es el pelipintado, como le dirían por ahí, de este lado. Kevin Medina es el morenito. Pero bueno, otros colombianos que están teniendo participación, muchachos, rápidamente concepto Donado de estos jugadores que, la verdad, que sean titulares en Champions y con la victoria de su equipo, siento que también ya se van dando a conocer un poquito más. Así es, Nico, y es que en este equipo de Azerbaiyán, recordemos el origen del Karabakh, que es de Azerbaiyán, se han asentado bien los 2 colombianos. Kevin Medina pues tuvo una destacada presentación en la saga central, ya que de la línea defensiva fue el segundo con mejor rendimiento, 7.1 de calificación, y pues Camilo Durán, que jugó 78 minutos, después fue sustituido, pero que también tuvo un partido aceptable, destacable, y bueno, el equipo gana un partido en condición de local contra un club que pues no muchos de pronto lo verán como un club complicado, pero viéndolo desde la perspectiva del Karabakh, que también está jugando con un club danés,
creo que es una victoria importante en la Champions League. Perfecto, Nesticor, tu concepto rápido también de este compromiso. Bueno, Nico, Camilo Durán y Kevin Medina son jugadores que no estaban en el radar y han dado de qué hablar en esta Champions League. Camilo Durán ya marcó, si no estoy mal, doblete frente al Benfica y se ha mostrado más que Kevin Medina. Y por qué no llamarlo a unos partidos amistosos con selección, ver cuáles son sus condiciones. Y son jugadores que pueden dar una mano a la selección Colombia. Sí, hay jugadores que no llegan en un buen momento al Mundial y Lorenzo debería darle la oportunidad, ¿no? ¿Por qué no de estar en selección Colombia? Y es un equipo, el Karabakh, que no hay que, bueno, es un equipo chico, sin darle... Un equipo chico. Sí, a comparación de los equipos que están compitiendo en Champions, pero si los jugadores colombianos siguen marcando goles, siguen siendo figuras en su equipo, hay ojeadores y pueden dar el salto de calidad. Lo que bien mencionaban Sticor, Camilo Durán marcó en la victoria en la primera fecha frente al Benfica en la victoria 2-1, en la victoria 3-2, perdón. Para que lo tengamos en cuenta, ya marcó en esta Champions el colombiano. Como lo mencionamos, los dos fueron titulares. Kevin Medina jugó los 90 minutos, tuvo 6 despejes, bloqueó un tiro, tocó 60 veces la pelota y tuvo 40 de 51 pases precisos para un 78%. En cuanto a Camilo Durán, Kevin Medina es defensa central, ¿no? Para que lo tengamos referenciado, es el negrito, el morochito, el morenito, le voy a decir así para que nos viene, para que lo identifiquemos más fácil, mejor dicho. Él es el defensor central, ¿listo? Camilo Durán, que es el que está a su lado, el que tiene el pelo pintado, es delantero, juega con el número 17 y en este partido remató una vez a puerta, tocó 13 veces la pelota, me pareció muy poquito. 5 de 6 pases precisos para un 83% de precisión en los pases y cayó 2 veces en fuera de lugar, recibió una falta. Esto en cuanto a Camilo Durán, que es el 9 de este equipo, el delantero centro de este equipo, juega con la 17, pero es el delantero centro de este equipo, del Karabakh, este equipo de Azerbaiyán, para que lo tengamos referenciado. Ambos colombianos son importantes, ambos colombianos vienen jugando con este equipo de Azerbaiyán. Donado, y vamos cerrando este partido también. Sí, Nico, pues con estos dos jugadores, pues que podemos destacar, y es que con estos resultados que tienen actualmente, el Karabakh es sexto en la reclasificación, y donde si se acabara hoy la fase liga de la Champions League, el equipo estaría accediendo directamente a los octavos de final. Eso también es algo para destacar, que han empezado... victorias, ¿no? Exactamente, con doble victoria en la Champions, primero con el Benfica, un rival complicado en Portugal, y luego vienen en casa y le ganan al equipo del Copenhague. Entonces es un buen inicio para el equipo de Camilo y de Kevin, que ya llevan 2 victorias en la Champions League. Yo también sería partidario de que el señor Lorenzo los viera, por si acaso, ¿sí? Por si acaso, que los fuera teniendo en cuenta. Ya su equipo lleva 2 victorias, ambos son titulares, ambos juegan muy bien. Y pues no digo que los tengan que llamar de una vez porque él tiene su proceso, pero sí que los fueran mirando, como decían Sticor, para partidos amistosos, para momentos donde sí fuera oportuno verlos. Sería interesante también que los tuviera en cuenta. Y ya para cerrar los partidos de Champions de los que vamos a hablar en el día de hoy, hombre, qué embarrada con Cabal. Qué embarrada con Cabal, el muchacho salió lesionado otra vez en el empate 2-2 entre la Juve y Villarreal de España. Nesticor, ya nos vas a contar si tenemos reporte de la lesión de Cabal, porque recordemos que venía recuperándose de una lesión y que precisamente ya Néstor Lorenzo lo tenía bloqueado para la próxima fecha FIFA de noviembre, ¿cierto? Néstor Lorenzo ya lo tenía bloqueado, ya lo tenía prácticamente que no fijo, pero sí con muy altas probabilidades de llamarlo a la próxima fecha FIFA con Colombia, con los próximos amistosos de cara al Mundial, y vuelve y se lesiona. Y ahora es duda para ir a la selección.
Hombre, qué vaina con Cabal, muchachos. O sea, me da lástima porque es un jugador que necesitamos. Ya Donado nos va a dar el concepto que él es el que más nos ha hablado de Cabal detrás de micrófonos. Pero sí, siento que necesitamos un jugador como él por la lateral izquierda, muchachos. Un jugador como Cabal que los ponga a competir a los laterales izquierdos que tenemos. En la Juve también ha sido importante. Y se lesiona otra vez, me duele. A mí me duele, me da tristeza, me da pesar con él, porque es un jugador que necesitamos también. Y pues que salga lesionado y entre lágrimas, sobre todo, complejo. Porque si se volvió a resentir de la lesión, no se sabe cuánto tiempo pueda estar de nuevo por fuera. Nesticor, ¿tenemos algún reporte, algo de lo que se haya dicho de la lesión de Cabal? Sí, Nico, Juventus le practicó exámenes médicos a Juan David Cabal y confirmó este jueves que tiene una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo de baja sería de 2 semanas. Los exámenes realizados establecieron que el jugador sufrió una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho, dijo la bella señora en su cuenta oficial, Nico. Bíceps femoral del muslo derecho, 2 semanas de baja, señor Donado. Qué vaina con Cabal, ¿no? Cuando ya parecía que lo íbamos a volver a ver en acción, porque se venía destacando hasta que salió del partido. Solo duró, si no estoy mal, me recuerdas, 16 minutos en cancha. Y sale lesionado otra vez, Donado. Terrible, terrible lo Cabal, pero le deseamos también una muy pronta recuperación, ¿no? Sí, Nico, pues acá es donde uno ve estos hechos desafortunados y realmente Cabal es un jugador de talla mundial. Creo que no a todo el mundo le sueltan una titularidad cuando vienes de una lesión tan larga, porque ya venía teniendo actividad con la Juventus, y en un partido de Champions que te lesiones a los 16 minutos. Es duro porque te cambia también todo el planteamiento y la figura que venías con el entrenador, con la figura del equipo, en fin. Sin embargo, esto también demuestra la confianza que le tiene a un jugador después de venir de una lesión tan larga y ponerlo en esta clase de partidos apenas esté recuperado, ¿sí? También destacar que es un jugador joven, este jugador Juan Cabal. Si me pueden precisar la edad de él, para tenerlo en cuenta también. Pues yo, ¿qué es lo que veo de este jugador? Que es una pieza que nos puede ayudar mucho en la selección. Es un jugador que tiene mucha calidad, tiene muy buena salida de balón siendo lateral. Cuéntame. Tiene 24 años. Nació el 8 de enero del 2001 en Cali. 24 añitos. Vea, es que es un jugador muy joven todavía. Las laterales de nosotros, de alguna manera, cuando uno ve las convocatorias donde encontramos perfiles como Santiago Arias o el mismo Mojica, que ya están arriba de los 30 años, es donde uno dice que esta clase de jugadores pueden renovar también la plantilla y lo que uno tiene en la selección nacional, ¿no? Entonces, desearle una pronta recuperación a Cabal. Esperemos que pueda contar con minutos en los partidos preparatorios para el Mundial y, ¿por qué no?, esperar tenerlo como una pieza para la cita orbital. Hombre, sí, a mí me encantaría poderlo tener también, que espero que se recupere bien, porque es que, no sé si ustedes recuerdan que en el Mundial de Rusia 2018 James Rodríguez fue lesionado, jugó lesionado, no fue titular ante Japón porque estaba lesionado. Se medio recuperó, jugó frente a la selección de Polonia, metió severas asistencias y se resintió. Y frente a Senegal se lesionó, no pudo jugar contra Inglaterra, ya sabemos lo que pasó. Entonces, consecuencia de ello, llevar a un jugador lesionado que no esté en las óptimas condiciones para competir. Si Cabal no se recupera, difícilmente, o sea, si no se recupera al 100%, difícilmente lo podamos ver en el Mundial. A mí me encantaría verlo, porque lo que dice Donado es muy cierto. Es un lateral que puede competirles a cualquiera de esa posición. A Mojica, le puede competir a Davinson, a Machado,
le puede competir al mismo Cristian Borja, a esos laterales, y ahí sería Cabal. Tendríamos 4 opciones de laterales izquierdos para llevar. Y Cabal, que es un joven, muy joven, tiene 24 años, como lo mencionamos, pues me encantaría que ya fuera siendo el futuro de proyección de esa posición de lateral izquierdo. Esperamos que lo podamos tener. Le deseamos claramente desde aquí una muy pronta recuperación a Juan David Cabal, y ojalá que no sea nada grave, que pasen las 2 semanas pronto, que se readapte nuevamente y pueda volver a competir con la Juve, que tenga ritmo de juego y también lo podamos ver en la selección colombiana. Señor Néstor Daniel Ruiz, adivina qué salió. Tan, tararán, tan, tan, tan. Salió el 11 ideal de la fecha 2 de la UEFA Champions League, claro que sí. Así que el señor Néstor Daniel Ruiz nos vas a decir el 11 ideal, quiénes están integrando este 11 ideal de la fecha 2 de la UEFA Champions League, a quienes podemos observar allí en este 11 ideal. Claro que sí, Nico, el 11 ideal de UEFA Champions League. Empecemos con el portero del Galatasaray, Ukrash Karir. En defensas está Eric Dyer, el defensor del Mónaco, ex Tottenham. Gatti de la Juventus. Por las laterales está Dumfries. Y está Nuno Méndez, que me gustaría hacer una tema de Nuno Méndez cuando acabe Nico. Está en la parte ya más adelante de volantes, está Auch, está Sabitzer de Borussia Dortmund, está Odegaard del Arsenal y está Pepe, ex Arsenal, del Villarreal, y en la parte de adelante está Holbion y Mbappé. Nico, hablaré de Nuno Méndez. En los últimos 2 juegos entre Nuno Méndez y Lamine Yamal, el portugués se ha llevado el MVP del partido, uno en Champions y el otro en la final de Nations League. Un dato muy interesante. Perfecto, Donado, ¿qué opinas de este 11 ideal, la fecha 2 de la Champions? Cuéntame rápidamente tu percepción. Bueno, Nico, acá se demuestra también un poco las figuras de la fecha. Pues, por ejemplo, nosotros no hablamos de ese partido, pero Kylian Mbappé se reportó con un hat-trick en el último partido con el Real Madrid. Encontramos a Højlund, una de las estrellas del Napoli, con sus 2 anotaciones. También a Pepe con el Villarreal. Tenemos a Nuno Méndez, que uno ya conoce las condiciones del portugués, es un lateral muy completo. Creo que acá aparecen muchas de las figuras que tuvimos en esta jornada y no pueden aparecer todas porque, por ejemplo, en lo personal y viendo también, pensando en que acá no hemos repetido clubes, que esa es otra cosa a destacar, si yo pudiera cambiar a alguien de la medular, pondría a Kevin De Bruyne en consideración también por sus destacadas 2 asistencias, pero sin embargo, miren que el club de la semana aparece con perfiles de diferentes clubes. Sí, tiene razón, se me ha ido el sonido, ya estoy acá de vuelta. Me llama la atención eso que mencionas. No tenemos ningún jugador de algún club repetido. Es decir, cada uno representa a un club y eso es algo a destacar. Tuve un pequeño inconveniente aquí con con mostrar la imagen, pero ya se las voy a mostrar rápidamente para cerrar también este tema de Champions. Vamos también ahora con noticias rápidas. Ya les voy a mostrar este 11 ideal de la fecha, porque sí, pues para que ustedes lo vean prácticamente en pantalla, para que ustedes lo vean allí. Ya se los estoy proyectando, vamos a ver si ahora sí funciona, para que lo tengamos allí en proyección, el 11 ideal de la fecha. Creo que ya lo estamos viendo acá, sí señores, aquí lo tenemos el 11 ideal de la fecha. Como bien lo decía el señor Néstor Daniel Ruiz, rápidamente repasarlo. Rápidamente lo vamos a repasar por aquí, porque aquí ya lo tenemos proyectado. Tenemos a Kakir digamos que el Galatasaray, Nuno Méndez, Dyer, Gatti, Dumfries, Denzel Dumfries, que me parece que está haciendo una muy buena actuación con el Napoli, incluso desde la temporada pasada, viene siendo un lateral supremamente destacado, con el Inter, viene siendo un lateral supremamente destacado con el Inter de Milán. Entonces Dumfries otra vez lo vemos destacándose como
uno de los jugadores del once ideal de la jornada: Hauck, Savitzer, Odegaard, Pepe, Mbappé y Højlund. Sí, no mencionamos la goleada del Real Madrid, digamos que queríamos enfocarnos un poquito en partidos de colombianos, pero sí, el Real Madrid, digamos que también goleó precisamente 5-0 a un equipo que casi nadie había escuchado, que es el Kairat. Entre otros resultados destacados, pues el Inter ganó 3-0 al Slavia Praga, por eso también digamos que la aparición de Denzel Dumfries, el empate entre Bodo Glimt y Tottenham, también a destacar, el empate entre Mónaco y Manchester City. Venga, ¿ustedes qué les suena cuando uno habla de Mónaco y Manchester City? ¿Cómo a qué les recuerda por allá en el 2017? No sé si se acuerdan. No sé, a ver, alguien que me diga, ¿a qué les recuerda Mónaco y Manchester City? ¿A quién, Néstor? Falcao. Claro que sí, a Radamel Falcao, que recordemos que en el 2017 le marcó doblete y uno de ellos fue un golazo espectacular, señor Donado. Esa linda vaselina a Willy Caballero. Y de hecho esos goles tienen una historia de peso porque Falcao, que venía de fallar un tiro penal, eso cuando estaba Kylian Mbappé como un joven francés que quería destacarse en el fútbol, le dijo: mira, no le pongas cuidado a este penalti, que tú tienes que confiar en mí y ya vendrán los resultados. En ese mismo partido, el colombiano respondió con 2 goles y con el gafete de capitán. Ay, muchachos, cómo no recordar a Radamel Falcao en ese partido contra el Manchester City. La verdad, escucho Mónaco, Manchester City y me llama mucho la atención. Recordar también esa historia. Recordemos que, bueno, Erling Haaland marcó doblete con el City, Jordan Tese y Eric Dyer marcaron también dándole el triunfo al Mónaco. Yo creo que por eso Dyer aparece también en el once ideal, porque marcó sobre los minutos finales su penalti. El Arsenal también venció 2-0 al Olympiacos, y resultado que a Donado no le va a gustar mucho: el Barcelona cayó 2-1 frente al PSG. Gol de Ferran Torres al 19, al 38 Mayú lo empató y Gonzalo Ramos al 90 le dio el triunfo al conjunto parisino. Y recordemos que después de ese partido Luis Enrique le agradeció al Barcelona por su donación de camisetas para contribuir con la Fundación Chana, la fundación de Luis Enrique, que ya la habíamos mencionado cuando hablamos del Balón de Oro, de la gala del Balón de Oro, donde también pues la Fundación Chana ganó un premio, un importante reconocimiento a la labor social. Así que bueno, con eso terminamos el tema de la UEFA Champions League, pero vamos con más, porque tenemos un par de noticias rápidas para mencionarles también. Bueno, vamos a pasar una pequeña sesión de noticias rápidas aquí en Café y Fútbol. La primera es que salieron los 100 mejores jugadores del siglo XXI hasta ahora, y hay un colombiano, un único colombiano, dentro de este maravilloso top de los 100 jugadores más destacados, los 100 mejores jugadores del siglo. Néstor Daniel Ruiz, ¿de quién se trata? Hablemos un poquito de ese ranking que lo estamos viendo en este preciso momento. Sí, Nico, el jugador más importante en el último siglo, en el siglo XXI, que es Radamel Falcao García, ocupó el puesto número 54. Mencionaré los 10 primeros. Primera posición está Lionel Andrés Messi, segunda posición Cristiano Ronaldo, tercera posición Andrés Iniesta, cuarta posición Xavi, quinta posición Ronaldinho, sexta Zinedine Zidane, séptima Thierry Henry, octava Manuel Neuer, novena Kaká y décima Luis Suárez. Luis Suárez, el uruguayo, para que lo tengamos en cuenta. Ojalá algún día podamos ver a nuestro Luis Javier Suárez también allí. Falcao está en la posición 54, como bien lo menciona el señor Néstor Daniel Ruiz. Rápidamente ahí está Radamel Falcao. Le gana a jugadores como Ángel Di María, como Eden Hazard, como David Villa. Está por encima también del mismo Cafú, de Hulk, de Cavani, de Riquelme, de Arturo Vidal, de Carlos Tevez. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿qué podemos decir de un colombiano que le gana el pulso en los 100 mejores jugadores del mundo ante estos cracks, ante este par de cracks? ¿Qué podemos decir al respecto, señores? Señor Donado, porque ya Nestico mencionó, ya Nestico también les va a dar su opinión.
Bueno, Nico, uno sabe lo que es de referencia a Falcao cuando hablan de nuestro país, de Colombia, y es que en algún momento, y por eso es que esto no es un dato menor, Falcao supo ser el mejor 9 del mundo, muchachos. En algún momento, en aquella gala donde todos los jugadores del once ideal eran de la Liga Española, habían 5 jugadores del Madrid, 5 del Barcelona y un solo jugador del Atlético de Madrid. ¿Y quién era? Radamel Falcao García. Falcao. En una gala del Balón de Oro. Entonces, cuando uno habla de Falcao, esto es sinónimo de grandeza, no solo por todo lo que consigue en sus clubes. Miren nada más el recibimiento que tiene la figura de Falcao en Europa, los homenajes que le han hecho él en el Atlético de Madrid, en el Mónaco, en los equipos donde estuvo. Es un jugador que es bien recibido en todos los clubes europeos y donde él marcó una huella imborrable en estas instituciones. Entonces, creo que bien merecido que encontremos a Radamel Falcao García en esta lista. Bastante merecido, señor Juan David Donado. Nestico, rápidamente, opinión de Falcao y vamos con la siguiente noticia. Bueno, Nico, Falcao es un jugador muy importante para nosotros los colombianos. Es un referente en cada uno de los sentidos. Es un gran líder, gran persona dentro y fuera de las canchas, y ha sido campeón en los equipos que ha estado, en el Porto, en una Europa League, en el Atlético, en el Mónaco, y ha pasado por grandes equipos como el Manchester United y Chelsea, que no fue su mejor versión. Y hace a 20 años del debut del Tigre, Falcao, un 2 de octubre del 2005, con la camiseta de River Plate, Radamel Falcao García marcó 2 goles ante Independiente. Eso te iba a decir, marcó doblete en su debut. A él le habían dicho, él cuenta que a él le habían dicho está nervioso, y él no, para nada. Si estuviera nervioso no estaría aquí. Y esa fue la frase que marcó el inicio del mejor colombiano de todos los tiempos. Cuando vino a Millonarios lo criticaron, digamos que le dieron mucho látigo a Falcao solo por jugar en el equipo de sus amores. Mucha gente que lo admiraba dejó de admirarlo solo por jugar en Millonarios. Le empezaron a dar palo, le empezaban a tratar mal. Aquí en Colombia no se le supo valorar, pero si ustedes se dan cuenta, en un clásico entre en un partido entre Atlético y Porto, que son los dos clubes tal vez más importantes donde jugó este gran goleador, ambos clubes le hicieron homenaje, ambos clubes lo trataron con respeto, ambos clubes le rindieron lo que merece, un homenaje muy sentido a Falcao, y eso habla muy bien de él. Y que lo quieran más afuera que en su propio país, pues no me parece. Es el mejor colombiano de todos los tiempos. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no, pero que esté en el top 100 de jugadores del siglo XXI, que sea el único colombiano aquí presente, habla mucho de Radamel Falcao García como jugador y como persona, sobre todo como futbolista, que tuvo unas grandes cualidades también. Pero bueno, siguiente noticia tiene que ver con algo que también es un poco triste para el mundo del fútbol colombiano, para quienes tuvieron la fortuna de tenerlo en su equipo. Y es que se retira del fútbol profesional a los 34 años el señor Sherman Cárdenas. Señor Juan David Donado, ídolo del Bucaramanga, pasó por Nacional, pasó por Junior, jugó en el fútbol del exterior y hoy se retira siendo multicampeón con varios equipos en Colombia. Así es, Nico. Sherman Cárdenas, que tuvo un recorrido tanto nacional como internacional. Aquí para destacarte los clubes en donde jugó, debutó efectivamente en el Atlético Bucaramanga, mismo club donde se retiró. También jugó en Millonarios, La Equidad, Junior, Atlético Nacional, estuvo con Santa Fe, Once Caldas y Alianza Valledupar en el rentado local. Estuvo también en la Liga de Quito de Ecuador y en Brasil también estuvo en equipos como Atlético Mineiro y Vitória. Hay que decir de este jugador también un poco
pues hablar un poco de su calidad, su palmarés, un jugador que en todos sus clubes brillaba mucho por sus facetas ofensivas, era un jugador que supo ser un gran volante ofensivo. Acá para destacar, en campeonatos regionales fue campeón en el título del campeonato mineiro, también el campeonato paranaense, campeonatos nacionales, acá hablando de la liga local, ganó en el torneo finalización con el Junior, en nacional supo ser campeón del torneo apertura, la Copa Colombia, torneo finalización y torneo también apertura. Estos son los años 2011, 2013, varios títulos con nacional, y 2014 la apertura, y con el Junior también la Superliga en el 2020. También en campeonatos internacionales fue uno de los jugadores que hizo parte de esa nómina de la Copa Libertadores 2016, campeón continental. Y otra distinción, y es que él hizo parte del equipo ideal de la Copa Libertadores del año 2014. Esto podemos hablar de Sherman Cárdenas, un jugador que realmente era un referente. A donde llegaba era un referente. Sí, para mí uno de los mejores volantes creativos que ha dado este país. Sherman Cárdenas, su calidad es indiscutible. Nomás hay que mirar por los equipos por los que pasó. También jugó Copa Libertadores, fue muy destacado. Ahorita me confirmas, Donado, si fue campeón. Yo había leído que sí, pero me habían dicho, me dijeron después que no. Si fue campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional. Si me puedes confirmar ese dato, porfa. Pero sí, básicamente Sherman Cárdenas, de los mejores volantes creativos que ha dado este país, ídolo en el Bucaramanga, jugó en el fútbol brasileño, un múltiple campeón, con un excelente manejo del balón, un excelente dominio de la esférica, con un muy buen pase y sobre todo con buena pegada. Yo le he visto hacer varios goles de media distancia y la verdad, interesante lo que hacía Sherman Cárdenas. Selección Colombia no estuvo, ¿cierto? Creo que nunca fue convocado a una Selección Colombia, o si no soy mal, fue procesos de divisiones menores, pero la mayores no recuerdo haberlo visto, pero sí me hubiera gustado ver a Sherman Cárdenas allí porque tenía todas las condiciones. Un jugador, sobre todo ídolo en Atlético Bucaramanga, equipo de sus amores, donde, como bien dice Donado, inició y se va a retirar este jugador de 34 años de edad. Nestico, rápidamente tu percepción sobre Sherman Cárdenas. Nico, Sherman Cárdenas se retira, yo creo que con lo mejor que él nos pudo ofrecer en el fútbol, un volante creativo importante en cada uno de los equipos que pasó. No le fue bien en algunos, como a todo jugador. Y recuerdo mucho en el Bucaramanga cuando hicieron dupla con Michael Rangel, que ese Bucaramanga jugaba muchísimo y al fútbol, enfrentaban a cualquier equipo y le hacían juego esos dos jugadores. Sherman Cárdenas era la cara del Bucaramanga y le deseamos los mejores éxitos para lo que viene de Sherman Cárdenas en el futuro, Nico. Perfecto, Donado, me confirmas, tenemos el dato de si él jugó Libertadores, si fue campeón con Nacional o no. ¿Me vas a confirmar, Donado? Nico, él fue campeón de Libertadores con Atlético Nacional, efectivamente. 2016, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, me parece interesante. Además, otro título importante para Sherman, como lo es la Copa Libertadores, que cualquier jugador soñaría con ganarla. No fue titular en ese equipo, hay que mencionarlo. No era de los que tenían regularidad como inicialistas, pero también estuvo ahí con Atlético Nacional. Y otra noticia que les tengo yo rápidamente que contar, para ir terminando, ya contó Nestico una, Donado otra, bueno, yo les cuento otra. Y es que el señor James David Rodríguez podría no renovar con el Club León de México, equipo al que llegó en el año 2025, en enero del presente año, y todo apunta, pues más que todo, a una falta de interés de las dos partes por renovar. Eso es lo que dicen varios medios mexicanos, varios medios del fútbol mexicano, que
afirman que la falta de interés entre ambas partes podría ser el principal factor para que James Rodríguez no renueve con el Club León de México. Básicamente, recordemos que pues, su llegada generó mucha expectativa en el fútbol mexicano, que realmente se tenía mucha expectativa, se tenía mucha ilusión con él, por parte de ellos que lo tuvieran y por parte de nosotros como colombianos que tuviera continuidad para lo que restaba de la eliminatoria y claramente pues también para el Mundial. Pues bien, según versiones de la prensa mexicana, ambas partes, como les dije, muestran poco interés por renovar el contrato para la próxima temporada en el Club León. Además, el nuevo entrenador Nacho Ambriz también se menciona, a propósito de que pues, llegó un nuevo entrenador al Club León, se menciona que este entrenador no estaría dispuesto, no estaría, digamos, impulsando la renovación de James, no quisiera mantenerlo en el club, digamos, no le gustaría verlo, o sea, no, digamos que en sus palabras se nota que si bien reconoce lo que es James, no es que sienta una motivación especial por tenerlo en el equipo, no es que sienta una motivación especial por que sea parte de su plantel. Básicamente, y según el columnista apodado Franco Tirador del diario Récord, dice, abro comillas, no hay nada de nada con la renovación, y añadió que tanto el club como el jugador tienen claro que el vínculo va a llegar a su fin. Incluso dejó entrever que el técnico Ignacio Ambriz, de quien ya habíamos hablado, que recién llegó al banquillo del Club León, tampoco va a insistir en prolongar el contrato del colombiano. Dice el columnista, abro comillas, el entrenador no pedirá que extiendan el contrato y el internacional tampoco ha mostrado mucho interés. Los posibles destinos de James por ahora pueden ser una incógnita. Recordemos que pues James ha estado en equipos como Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo. Recientemente también pasó por el Mónaco, por el Porto, por el Real Madrid, por el Bayern Múnich. Y además esta inestabilidad hace difícil anticipar en dónde va a jugar James en el 2026. Recordemos que pues se viene el Mundial y la idea es que tenga continuidad. La idea es que tenga ritmo James Rodríguez, pero eso es lo que se dice por parte de la prensa mexicana, que el colombiano podría no renovar su contrato y prácticamente no es un hecho al 100%, pero es casi decidido que James Rodríguez no va a continuar con el Club León a falta de una versión oficial, pero todo apunta a que así va a ser. ¿Ustedes qué opinan, muchachos, rápidamente para cerrar ya nuestro capítulo? Señor Néstor Daniel Ruiz, si no continúa James en Club León, ¿qué es lo más probable? Complicado. ¿Dónde puede estar el futuro del 10? Bueno, Nico, es una gran pregunta que nos hacemos todos los colombianos. James Rodríguez no aprovechó su momento en el Real Madrid o en el Bayern Múnich. Se fue a equipos donde no debió llegar. Ejemplo, en Qatar, que condenó su carrera. Y se habla de que James Rodríguez buscaría equipo en la MLS, influyendo en la Copa del Mundo, Nico. ¿Sí lo ven es allá? una de las versiones que se maneja, y James daría prioridad a la MLS por la Copa del Mundo del próximo año. Oiga, ¿ustedes sí creen que el fútbol de la MLS, el fútbol de Estados Unidos, sea una buena oportunidad para James? ¿Sí será un buen destino, señor Juan David Donado? Pues Nico, realmente con el caso James, lo que todo colombiano debe esperar de él es que tenga continuidad deportiva, es decir, que el ritmo de James siga intacto, el ritmo competitivo, y esto ya diría mucho más en eso. Si James está jugando y está bien, él va a estar bien en la selección, porque ya conocemos lo que es el cambio de chip de lo que es James en clubes y en selección. Es algo que parece extraño de mencionar, pero así es. Nosotros vemos una versión de James totalmente distinta en la selección Colombia. Entonces, independientemente del equipo donde juegue, mientras que él tenga ese ritmo competitivo, los colombianos pueden estar tranquilos. Ahora, que si uno buscara que James estuviera en algún
ambiente o en alguna órbita competitiva, lo mejor que podría hacer su representante es buscar clubes en Argentina y en Brasil. En Argentina y en Brasil, dice Donado. Bueno, también puede ser un buen destino, pero es que en Brasil ya estuvo y no rindió. Pero bueno, ojalá fuera diferente, ¿no? Me da pesar porque James Rodríguez en los últimos años no ha mostrado constancia en ningún equipo. Si ustedes se dan cuenta, siempre sale mal, sale por la puerta de atrás, sale no siendo apreciado por su entrenador, esté el que esté, sale en medio de alguna situación, ya sea por parte del club, por parte de él. Entonces, no sé, pero yo siento que tristemente y con el dolor de mi alma lo digo, la carrera de James se vino a pique si hablamos de clubes. En selección es otra cosa y sabemos que en selección es el mejor jugador de la historia de la selección Colombia en cuanto a volantes 10 se refiere, ¿sí? Algunos lo compararán con Falcao, otros dirán que es mejor Falcao, que es mejor James, que el Tino, que el Pibe, pero lo cierto es que en cuanto a volantes 10 es uno de los mejores de la historia o el mejor de la historia de la selección colombiana. Y ver cómo en clubes se apagó literalmente James Rodríguez, porque es que en ningún club, muchachos, ni en el Everton, ni en el Al Rayyan, ni en el Sao Paulo, ni en el Rayo Vallecano, y ahora en el conjunto del Club León, tampoco es que se haya destacado cuando se pensaba que o en el Rayo o en el Club León iba a resurgir su carrera, como cuando jugó en el Porto, no sé, como cuando jugó en Banfield, que era importante en esos equipos del inicio de su carrera, porque no voy a comparar al Rayo ni al Club León con equipos como el Real Madrid, con equipos como el Bayern, que fue donde estuvo en el tope máximo de su carrera, porque eso ya es otro nivel. Pero James era destacado desde que empezó a jugar en nivel de clubes. Con Banfield le dio el primer título de su historia en la liga. Con Porto también fue destacadísimo, consiguió una Europa League y demás. Con el Mónaco también fue muy importante en lo que estuvo. Con el Real Madrid sus primeras 2 temporadas fueron maravillosas, después se cayó, se fue para el Bayern, y aunque muchos decían que no rindió lo que se esperaba, James Rodríguez sí jugó bien en el Bayern, también ganó varias Bundesligas, tuvo buenos títulos, fue importante. Después hacemos un episodio de él para hablar de eso. Luego se empezó a caer, volvió al Real Madrid, no tuvo continuidad, lo vendieron ya al fútbol de Inglaterra, al Everton, y ahí ya lo que repasamos de los clubes en donde ninguno se ha podido sostener James Rodríguez de buena manera. Todos ha salido mal, por decirlo así. Señor Donado. Bueno, Nico, también para destacar una cosa importante, y esto ya si lo podemos precisar desde lo reglamentario, y también para finalizar con esta sección de James, según lo que yo tengo entendido, un jugador que no esté vinculado a un club profesional, sea del país que sea, no puede hacer parte de una selección nacional. Esos son los registros que yo tengo, y de alguna manera también es importante en ese sentido, si la versión es como se las estoy contando, pues que James esté vinculado con un club profesional, porque si no podríamos estar hablando de que James no podría estar con la selección nacional. Bueno, si yo fuera él, pensaría mucho lo de la renovación. Nuevamente no hay interés. Quién sabe si en México también cómo lo han tratado. Yo he visto que lo tratan bien, pero no se sabe la interna del club, lo que le haya dicho el técnico, los compañeros, cómo se sienta él. Es un equipo que muchos han criticado, no es un equipo a un buen nivel. Pero si se trata de jugar el Mundial y de pronto no consigue algo más pronto, como dice Donado, pues yo me quedaría en el León. Como dices tú, Donado, es preferible estar vinculado a un equipo, dar lo mejor de mí y estar 100% enfocado en el Mundial, jugando así sea pocos minutos, aunque no sé qué tanto lo vaya a tener en cuenta Ambriz, pero bueno, que salir del León, no encontrar equipo pronto, no tener un buen nivel y llegar al Mundial con un rendimiento no óptimo como el que se espera. Entonces, bueno, ustedes en audiencia, ¿qué creen, queridos oyentes? ¿Cuál será el futuro de James Rodríguez si no renueva con el Club León? Los queremos leer en la cajita de comentarios, y con esto terminamos nuestro capítulo de hoy, un poquito largo, eso sí, pero teníamos que hablar de estos temas que pues eran importantes mencionar también, aparte de la Champions, que claramente la competición de la que hace o marca más que todo este episodio
que tuvimos fecha de Champions, noticias importantes en esta semana, y las referenciamos todas aquí en nuestro nuevo capítulo de Café y Fútbol. Nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles a todos por estar conectados con nosotros. Recuerden que estamos en Instagram como @café y fútbol_FC para que vayan y nos sigan por allí. Tenemos nueva imagen. Nuevamente agradecimiento muy especial a Dayana Cuchilla, una amiga mía muy especial, por ayudarnos con este nuevo concepto visual. Así que bueno, vayan a Instagram, también allí van a estar viendo nuestra nueva imagen, las piezas a partir de ahora en adelante, y todos los contenidos que hagamos van a tener este nuevo concepto visual para que ustedes vayan, también nos sigan por allí, @café y fútbol_FC, en Instagram, también en nuestro canal. Suscríbanse para no perderse ninguno de los capítulos de Café y Fútbol. Recuerden que cada semana tenemos episodios interesantes donde hablamos de todos estos temas del mundo del deporte rey. Así que bueno, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita, con eso nos ayudan bastante para que podamos seguir subiendo más y más capítulos y cada vez nuestra comunidad de Café y Fútbol también siga creciendo. Nosotros nos despedimos. Recuerden que estuvimos Néstor Daniel Ruiz, Juan David Donado, Sebastián Leguizamón, a quien excusamos porque no pudo continuar en el capítulo, pero también estuvo un ratico, y mi persona, Nicolás Navas, en este nuevo episodio de Café y Fútbol. Nos escuchamos la próxima ocasión, la próxima semana, con más detalles, con más situaciones, con más noticias y todo lo relacionado con el mundo del fútbol, con muy buenos amigos y un cafecito. Que estén muy bien, tómense su buen café, descansen, que tengan un excelente resto de día, tarde o noche, y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.